Shalom mis amados y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal de Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Tu servidor Alex García. El día de hoy quiero compartir con ustedes un relato, un tema de suma importancia, ya que de este tema podía depender nuestra salvación. Pero no quisiera compartir con ustedes, sino antes pedirle al Creador que esté con nosotros el día de hoy. Quisiera que me acompañaran en una oración. Oremos. Adonai, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, que por tu voluntad estamos hoy aquí. Estamos glorificando tu nombre, exaltando tu presencia. Y quisiera, Señor, que a través de en este momento, a través de este estudio, pudieses abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu verdad a través de las Escrituras. No permitas que se hable palabra humana en este día, sino que podamos ser llenos de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, y se pueden hablar verdad. Sé con nosotros, Padre eterno, y con mis hermanos. Te lo pido por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Ven. Amén. Hoy, que mis amados, como les mencionaba, quisiera que indagáramos un poquito más concerniente a este tema que es la fe, que es la emuná. Pero analicemos este concepto desde una perspectiva hebrea. Sé que al entender el verdadero significado de la palabra fe será de bendición para nuestras vidas. Pero vamos a continuar. La Escritura dice en Hebreos 11:6. Acompañen por favor al libro de los Hebreos, el capítulo número 11 y el versículo número 6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Adonai, porque es necesario que se acerca a Adonai, crea que le hay y es galardonador de los que le busquen. Entonces, no hay manera de agradar al Creador si nosotros no tenemos fe. Desafortunadamente, la palabra fe es una de las más incomprendidas en las Escrituras. En la actualidad se usa esta palabra de manera incorrecta, que se traduce de una manera incorrecta de ejercer la fe, que es que el Dios Adonai, que el Dios de los hebreos y nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Se tiene una idea que es fe, o que prácticamente la gente piensa que el término fe es simplemente creer. Si creemos que es así, veamos qué es lo que dice la Escritura concerniente a que fe es solamente creer. Acompáñeme al libro de Santiago, el capítulo número 2, el versículo número 19. Nos dice: si tú crees en Adonai es uno, bien haces. También los demonios, el Señor nos reprenda, creen y tiemblan. Entonces, mis amados, no hay manera de agradar al Creador si nosotros no tenemos fe, o que pensamos que tener fe es solamente creer. Desafortunadamente, la palabra fe es una de las más incomprendidas de las Escrituras. En la actualidad se usa esta palabra de manera incorrecta. Pero quisiera que sigamos un poquito más adelante para seguir comprendiendo este tema. Dice que los demonios creen y no son agradables a Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, el término creer no es igual a la fe. O tener fe no solamente es creer. También se enseña que tener fe es que se cumplirá lo que nosotros deseamos, lo que queremos. Pero eso tampoco no es fe, mis amados. Suena más que nada como optimismo. Cuando nosotros queremos algo y ten fe que se va a cumplir, es tener optimismo, pero no es fe. También se ha enseñado que fe es creer en algo con mucha certeza, con mucha fuerza, y hacer vanas repeticiones de las cosas que nosotros creemos y que van a suceder. Me acuerdo cuando yo lo hacía, mis amados. Al final terminamos convenciéndonos a nosotros mismos. Cuando pasa algo simple en nuestra vida, y cuando sucede y se cumple por méritos de la vida, y terminamos convenciéndonos de que fue por nuestra fe, porque nosotros lo queríamos o lo estábamos repitiendo. Más que nada, yo lo considero como autosugestión, o puedes llamarlo esperanza, si quieres, pero no es fe. La importancia es entender
lo que la palabra fe significa para nuestro Creador y cómo nuestro Creador espera que nosotros demostremos esa fe, una fe que es viva. Porque si no tenemos la certeza, verdaderamente no es posible agradar a Dios si no tenemos la certeza de lo que es la fe. El versículo más usado para explicar el término fe es Hebreos 11:1. Acompáñenme, por favor. Hebreos, el capítulo 11, el versículo número 1, que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo se trata de entender que creer es creer en algo que no se ve. Pero en realidad no hemos entendido correctamente este versículo. Si analizamos bien este versículo, la fe no es algo que se espera o la demostración de lo que no se ve. Es decir, la fe no es invisible o es algo ciego. No se trata de algo que estamos tratando de obtener o que estamos buscando para conseguirlo. Lo que sí dice este versículo es que fe es certeza, o sea, certeza y convicción. La palabra certeza habla de algo que es seguro y la convicción de algo que es verdad. La convicción es algo que es seguro y también la convicción es algo que es verdad. Pero vamos a desglosar ese concepto de fe para saber si estamos llevando una fe correcta, una fe viva o una fe que agrada al Creador. Para poder entender si estamos en la fe, analicemos esto desde una perspectiva correcta o una perspectiva hebrea. Sigamos adelante. Acompáñame a Hebreos capítulo número 10, el versículo número 38. Hebreos capítulo 10, el versículo número 38, que nos dice: mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Y si no retrocediere, no agradará a mi alma. La palabra para fe en griego es pistis, que simboliza o significa fidelidad o constancia, no una fe ciega. Se utilizó la palabra pistis, que es lo más semejante en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, pacto restaurado o como se conoce popularmente como Nuevo Testamento. Es algo más cercano al Brit Hadashah a la palabra fe en hebreo, que es emuná. El autor de Hebreos, cuando dice que el justo por la fe vivirá, cita el versículo de Habacuc, capítulo número 2, el versículo número 4. Vamos para allá. Habacuc, capítulo número 2, el versículo número 4. Nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ven, mis amados? Cuando nosotros leemos algo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, es porque ya se escribió o está plasmado anteriormente en el Tanaj, o en la Torah, o en el Antiguo Testamento, como se conoce popularmente. A través del tiempo, de la historia, la mayoría de los predicadores, o de los apóstoles, o de las personas que vivieron los tiempos de Yeshua, siempre tomaban versículos que se habían plasmado anteriormente del Tanaj. Incluso Yeshua, cuando entraba a la sinagoga, dice que él entraba a la sinagoga y se leía la ley y los profetas solamente. Pero bueno, Habacuc capítulo 2, versículo 4 nos dice que el justo por la fe vivirá. El término fe en el hebreo significa emuná. Si nosotros tenemos alguna concordancia que nos pueda confirmar esto, comparto con ustedes que busquen en esa concordancia temática del griego y del hebreo. En el Strong es la número 530, que tiene diferentes significados emuná, que es firmeza, fidelidad, lealtad y honradez. Tenemos firmeza, lealtad, fidelidad y honradez. La Biblia nos dice que es una cualidad del carácter de Dios. O sea, estas cualidades las tiene Dios. Dios es firme, fiel, leal. Pero vamos a ver lo que dice concerniente a este tema, a estos puntos, en Lamentaciones capítulo número 3. Lamentaciones capítulo número 3
Y leamos los versículos 22 y 23. Nos dice: por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos. La misericordia de Adonai es misericordioso, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, su emuná. Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23. Pero también nos indica en Deuteronomio 32, el versículo número 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud, son emuná. Dios es verdad, otra vez, Dios es emuná, y sin ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. El mismo Dios es emuná. El Señor tiene estas cualidades que nosotros estamos viendo concerniente a la fe, o las características o los ramales del término emuná, que es fe: fidelidad, lealtad, honradez, perfección. El significado para fiel es del griego pistos, de la raíz pistis, que es fidelidad. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo número 1, el versículo número 13. Segunda carta a Timoteo, el capítulo número 1, el versículo número 13, y nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Yeshua HaMashiach. Entonces, la fe no es una simple creencia. No tiene sentido decir que Elohim cree, más bien que tiene fidelidad, que tiene emuná. Y la fe es una cualidad del carácter de Adonai. Efesios capítulo 5, el versículo número 1. Efesios capítulo 5, versículo número 1 nos indica: sed pues imitadores de Adonai como hijos amados. Entonces aquí nos está invitando a que si el Todopoderoso tiene esas cualidades que encontramos en la fe o en la emuná, dice que nosotros tenemos que ser imitadores del mismo. O sea, tenemos que tener fe, tenemos que tener emuná. La fe, la emuná, igual a firmeza. Pero sigamos leyendo. Proverbios capítulo número 28, el versículo número 20. Después de los Salmos tenemos Proverbios, el capítulo número 28 y versículo número 20. Nos dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre fiel, justo, hombre de emuná, dice que tendrá muchas bendiciones. Salmos 36, versículo número 5. Salmo 36, el versículo número 5, que nos dice: Adonai, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahí ya tenemos el término de fidelidad. Igual, si tenemos una forma de corroborar eso que les estoy diciendo, mis amados, en el Strong, igual mismo es el 530, que es emuná, que significa firmeza. Vimos anteriormente en Salmos 36:5 que la emuná se establece como fidelidad. Ahora aquí le encontramos la misma palabra de emuná del hebreo, que tiene otro ramal, otro significado, sustraído de la misma palabra, que es firmeza, o sea, emuná. Segunda de Crónicas, capítulo número 19, el versículo número 9. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Nos dice: y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Adonai, con verdad y con corazón íntegro. O sea, aquí tenemos otra palabra, verdad. Si nosotros tenemos la oportunidad, el Strong verdad, emuná, el 530, aparece ahí mismo, mis amados. Son las mismas características de Dios, Él las requiere en nosotros: firmes, fieles, fidelidad, firmeza, verdad. Pero estos son algunos versículos que hablan de la fe, de la emuná. Pero ¿qué es actuar con fidelidad, con firmeza, constancia y verdad? Y esto es la obediencia a la Torah, el poder tener fe, el poder tener emuná. Si nosotros vemos esta palabra desde una perspectiva hebrea, nos indica, nos brinda un entendimiento más extenso
real y profundo de su significado. Bueno, mis amados, este concepto, esta palabra emuná, tiene tres raíces en hebreo. Una de ellas es emun, que significa confiable o fiel. Describe prácticamente a una persona que guarda, transmite, comparte la verdad. Un ejemplo, vamos a ver lo que dice Isaías 26:2. El libro de Isaías, capítulo número 26, el versículo número 2, dice: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdades. Abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadora de verdades. Y el término verdades es la raíz de emuná, que es emun. Es lo que significa, es una rama del significado de emuná. La segunda es amán, que significa levantar, permanecer, mantener, confirmar, cumplir, ser leal. Pero vamos a ver esto, concerniente a esta palabra derivada del hebreo, de la fe, que es emuná, que es amán. Números 12:7. Números capítulo número 12, el versículo número 7 nos dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Si nosotros tenemos la oportunidad, mostramos el término fidelidad, que nos dice amán, que es una derivación de la fe. Aquí nos dice que Moisés es fiel, constante, leal a Dios. Por eso tuvo la bendición de poder reflejar el carácter de Dios al pueblo de Israel cuando bajaba del monte Sinaí. Incluso tener la certeza de que en algún momento él podía estar con Dios por su fidelidad, su relación que él tenía íntimamente con el Todopoderoso. Pues sigamos adelante ahora en el libro de Nehemías, capítulo número 9. Nehemías, capítulo número 9, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Nos dice: tú eres, oh Adonai, Elohim, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Entonces dice que las características de Abraham eran las mismas características que tenía Adonai, o que tiene Adonai. Era igual, fiel, del término amán. La tercera palabra de la raíz viene amón. Alguien que está desarrollando una habilidad como en entrenamiento, es lo que significa amón. Que esta practicantes de verdad, practicadores de justicia, practicantes de amor, es lo que significa amón. Alguien que perfecciona un oficio con constancia y con práctica, día con día, día con día. Pero vamos a leer este versículo de Proverbios capítulo 8, el versículo número 30. Proverbios capítulo número 8, el versículo número 30. Nos dice: con él estaba yo ordenándolo todo, concerniente a la sabiduría. Dice: con él estaba yo, o sea, la sabiduría estaba con Adonai. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice: con él estaba yo la sabiduría, como un artífice maestro, o sea, amón. Yo era su delicia todos los días, teniendo en él, y me regocijaba en su presencia en todo momento. Ahora, la palabra amón tiene otra raíz, mis amados. ¿Por qué les digo esto? Porque el término hebreo de las palabras a veces es muy complejo, y depende de lo que tú estás expresando o analizando o hablando, es que se toma esa raíz o esa palabra que viene de la más subjetiva o de una palabra concreta. Depende de lo que tú estás hablando.
Entonces la palabra aquí tiene otra raíz, amón, que en hebreo es muy importante para la Biblia, que es amet, que significa verdad. Esto quiere decir que la palabra fe está ligada a la verdad. ¿Cómo llegar así a entender esto? A practicarlo día con día para llegar a ser un varón perfecto. Efesios 4, capítulo 13 al 15. Efesios capítulo número 4, y vamos a leer del 13 hasta el 15, que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, en este efecto, que quiere decir la palabra emet, que significa verdad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Adonai, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua HaMashiach. Aquí leemos que tenemos que llegar también, mis amados, a la altura de alguien que se ha perfeccionado en obediencia, si lo podemos tomar de esa forma, que se ha perfeccionado en la emuná, que tiene fe en el Eterno. Y la Escritura es bien simple y bien clara al enseñarnos que Yeshua, cuando estuvo en la tierra, nunca habló palabras de él, sino él decía que todo lo que él estaba haciendo es porque él lo había escuchado del Padre y él hacía lo que le agradaba, a Adonai, a Elohim, al Dios de los hebreos. So, también él estaba sujeto a la voluntad del Todopoderoso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, mis amados, ya que hay gente allá afuera que solo quieren traer gente para engañándolos prácticamente para su propio beneficio y hacerlos caer en el error. Nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, mis amados. Entonces, según las raíces hebreas de la palabra emuná, que significa llegar a ser una persona fiel y confiable, porque esto permanece y es firme en la verdad. Esta palabra permanece y es firme en la verdad, que es una cualidad que se ha desarrollado con la práctica, en la constancia, como si fuera una labor o una disciplina dentro de nuestra vida. Veamos este versículo, Santiago capítulo número 2, el versículo número 22. Santiago 2, 22 nos dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, hasta ayer, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Prácticamente aquí se está refiriendo que la fe iba creciendo por las obras que hizo, o se puede decir, por la obediencia. Entonces nosotros estamos en el dilema de una fe verdadera, que es la que estamos aprendiendo ahorita, y una fe falsa. La fe verdadera que nos lleva a ser libres por la verdad, que nos lleva a ser libres a través del conocimiento de la palabra, por lo que Yeshua HaMashiach nos enseñó y por lo que encontramos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos que estudiar la Torah, mis amados. Ahora, si la palabra fe quiere decir fiel a la verdad, necesitamos saber qué es la verdad. ¿Qué es la verdad, mis amados? Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Yeshua, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad es algo que se practica, mis amados, que se ejecuta, que se pone por obra día con día, para que podamos ser los varones perfectos en emuná, en perfección, exactamente como Yeshua quiere que nosotros seamos, concerniente al Padre también. Pero si alguien no practica la verdad, no es fiel, entonces no tiene emuná, o hay una fe muerta, o prácticamente no tiene nada, mis amados, porque no saben el término de fe. Como explicaba al principio, piensa que la fe es algo creer, a veces
lo piden tan arduamente y se convierte en una autosugestión. Y en el momento llegan a ser felices porque piensan que eso es fe, pero eso no es la fe. La fe es obediencia. Tercera de Juan, capítulo número 4. Tercera de Juan, capítulo número 1, el versículo número 4 nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan ¿en qué? En verdad. Lo volvemos a checar en el Strong, que quiere decir verdad y verdaderamente, que es aletheia, que es justa. Dicen que andan en la verdad. La verdad es un camino y la práctica nos lleva a andar en la verdad. Tenemos un ejemplo como el rey David. Vamos a leer un salmo del rey David, el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 30, que nos indica: escogí el camino de la verdad. Del Strong 530. Escogí el camino de la emuná. Caminar en la verdad, poner el juicio delante del Creador, guardar los mandamientos. El Salmo 119 es el salmo, capítulo más largo y con más versículos, y todos hablan de la obediencia al Creador, de la certeza, de la firmeza, de cómo tenemos que hacer las cosas delante del Todopoderoso concerniente a la obediencia. La misma nos indica, la misma palabra, que el término de la verdad. En sus palabras, Yeshua, cuando ora por sus discípulos, nos enseñó también. Juan 17:17. Juan 17:17, que nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu emuná, porque tu emuná es la verdad. ¿Y cómo vamos a alcanzar la santificación nosotros, mis amados? A través de la obediencia a Dios. También el salmista nos plasma en el siguiente versículo que tenemos aquí. Salmo 119, 142. Otra vez, como les decía en Salmo 119. Salmo 119, el 142. Nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torah, la verdad. ¿Qué es la verdad, mis amados? Otra vez, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. La palabra Torah, mis amados, la verdad, son lo mismo. La Torah y la verdad son prácticamente lo mismo. Pero vamos lo que nos dice Yeshua HaMashiach en Juan, capítulo número 8. El Evangelio de Juan, capítulo número 8, o en el hebreo Yohanan ben Sejaría. Luego vamos a entrar en ese tema de cuál fue el verdadero trabajo de Yohanan o de Juan, el ministerio de él aquí en la tierra. Juan, capítulo número 8, el versículo 31 y 32, que nos dice: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, la emuná, y la misma emuná nos va a hacer libres, mis amados. O sea, en entorno a todo esto, dice que la Torah es verdad, el Pentateuco. En el Pentateuco encontramos la emuná, que es la fe, y la misma fe nos indica que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores, practicantes de su palabra. Y nos indica que tenemos que ser justos, verdaderos, fieles, obedientes y leales al Padre Eterno. Y algunos otros muchos cualidades que tiene el Creador, con lo cual quiere para cada uno de nosotros. La verdad nos dará libertad, mis amados. El rey David también nos dijo esto en el Salmo 119. El mismo Salmo 119, los versículos 44 y 45. Dice: guardaré tu Torah siempre, para siempre y enteramente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
La libertad la encontramos en la fidelidad a la verdad, es decir, guardar la Torá del Creador. Tenemos que poner delante de nosotros sus mandamientos. Cuando la Escritura habla de la fe, nos indica que tenemos que ser fieles y practicantes a la verdad, incluso a la palabra y a la voluntad del Creador. Este exhaustivo estas expresiones exhaustivas de la fe del Creador hace que los siguientes versículos ahora tomen más sentido. Ahora, esperemos que ahora entendamos desde una perspectiva hebrea lo que verdaderamente significa la palabra fe. Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. ¿Ok? Así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. Santiago capítulo 1, 22 y 23. Santiago capítulo número 1, los versículos 22 y 23. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí nos está enseñando que no solamente tenemos que ser oidores, sino practicantes. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. El mismo Santiago capítulo 2, ahí mismo, Santiago capítulo número 2, el versículo 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven lo que ahora es bien simple, mis amados? Muéstrame tu fe sin tus obras. Es una fe muerta, no existe. La fe que nosotros tenemos tiene que tener fruto, tiene que tener práctica, tiene que tener relación con Dios. Es guardar los mandamientos. Son caracteres del Creador. Somos ser fieles al Eterno. Conceptos que este versículo con otro, podemos conectarlos, estos versículos con otro, para entender cuáles son las obras de la fe. Por si alguien no lo sabe, cuáles son las obras de la fe. Acabo de mencionar algunas, pero vamos a ver este versículo concerniente a las obras de la fe. Gálatas capítulo número 5, el versículo 6, que nos dice: porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la emuná que obra por el amor. ¿Ven, mis amados? Aquí dice que la fe obra por el amor, y el amor en la Biblia indica guardar los mandamientos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver este versículo, donde nos muestra esto, que la fe obra por el amor, y que el mismo amor es guardar los mandamientos. Primera de Juan, capítulo número 5, el versículo número 3, que nos dice: pues es este el amor de Adonai, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ven, mis amados, lo que les decía? Esto nos aclara que para fortalecer y desarrollar nuestra fe, necesitamos guardar los mandamientos del Todopoderoso. O sea, tenemos que ser oidores y hacedores, practicantes de la palabra. Hebreos 10:38, una vez más. Acompáñenme. Hebreos capítulo 10, el versículo número 38. Y nos dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Bueno, este versículo lo habíamos leído anteriormente, pero aquí nos dice que nosotros tenemos que ser justos para poder vivir. Ahora, la fe es una cualidad de alguien que es justo. ¿Ven, mis amados, cómo se va aclarando todo a través de la Escritura? Pero también nos dice aquí que la Biblia nos dice quién es justo ante los ojos del Todopoderoso. Romanos 2, capítulo número 13. Después del libro de los Hechos,
Romanos capítulo número 2, el versículo número 13 nos dice: porque no son los oidores de la Torá los justos delante de Dios. No dice que los que escuchan la Torá son justos delante de Dios. Entonces, ¿quién? Sino los hacedores, los practicantes de la Torá, ¿serán qué? Justificados, mis amados. Los que van a ser justificados delante del Todopoderoso en el trono celestial son los que son los hacedores de la Torá. Los justos son los que guardan la verdad, lo que encontramos en la Escritura, los que encontramos en el Tanaj, en el Pentateuco, las fiestas una vez más, y todo lo que encontramos ahí, mis amados. Esos son los justos, los que guardan la verdad. Vamos al otro versículo, Isaías capítulo 26, el versículo número 2. Abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora ¿de qué? De verdades. Otra vez tenemos el término verdades, que fue una raíz del hebreo de emuná. Esta es la raíz emun, que significa confiabilidad, fiel, verdad, verdadera y justo. Ahí tenemos en Isaías 26. Esto lo encontramos en Isaías 26, 2. Ahora, mis amados, el justo es la persona que oye la Torá y que hace la voluntad del Eterno. Dicen Hebreos que uno ha sido fiel y justo ante la verdad, y que el que practica la verdad vivirá para siempre. Entonces, mis amados, las cualidades de decir que nosotros tenemos fe son no desearle nada al prójimo, no tener odio en nuestro corazón, porque la Torá nos indica, nos instruye a amar al prójimo como a mí mismo. Y recuerden, en el estudio pasado concerniente al mandamiento más grande de la Torá era este. El primero, ama a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, que era similar al otro, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si tú buscas los placeres de la carne, pues no tienes fe. O descuidas tu matrimonio, no es tener fe. O deseas el mal a alguien, no es tener fe. Para nosotros, mis amados, decir que tenemos fe y no ponemos por obra los mandamientos del Creador, como Yahshua lo hizo, es lo que quiere decir. Si no ponemos por obra los mandamientos del Creador, que el mismo Yahshua lo hizo, entonces no podemos decir que tenemos fe. Segunda de Corintios, capítulo número 13. Segunda de Corintios, capítulo número 13. Leemos el versículo 5 que nos dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Si hay emuná. Aquí lo que dice: examínate a ti mismo, con lo que hemos visto ahorita, con lo que hemos practicado, con lo que hemos analizado, leído, profundizado, escudriñado, mis amados. Dice, ahora con esto, analízate a ti mismo. Ponte delante de un espejo. Toma la Torá. Toma los mandamientos de Dios. Ponlos delante de ti. Y conforme a esto, júzgate. Y verifica si estás en la fe. Si hay emuná en tu vida. Si eres leal, si eres justo, si eres verdadero. Si eres practicante de verdades. Eso es lo que significa, mis amados. Examinemos a nosotros mismos. Y ojalá que delante del Eterno podamos reflejar lo que Él pide para cada uno de nosotros concerniente a la fe, la emuná y la obediencia a su Torá. Adonai te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.